Imagina dos mundos que no sabían que el otro existía. En un lado del océano, una monarquía recién unificada terminaba siglos de guerra interna y miraba hacia el mar con ambición. En el otro, en el corazón de Mesoamérica, una ciudad construida sobre el agua dominaba un vasto imperio tributario. Dos universos distintos, dos formas de entender el poder, la religión y el destino. Y cuando finalmente se encontraron, el mundo cambió para siempre. En 1492, mientras Castilla y Aragón consolidaban su unión bajo los reyes católicos y completaban la Reconquista, Cristóbal Colón cruzaba el Atlántico buscando una ruta alternativa hacia Asia. Sin saberlo, abría la puerta a una transformación global. Lo que comenzó como exploración comercial pronto se convirtió en expansión imperial. Pero antes de hablar de conquista, hay que entender lo que existía. En el Valle de México se alzaba Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. Fundada en 1325, según la tradición tras la señal del águila devorando una serpiente, la ciudad era una maravilla de ingeniería. Construida sobre islotes en el lago Texcoco, estaba conectada por calzadas y contaba con acueductos que abastecían a una población que algunos historiadores estiman entre 200.000 y 250.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en esa época pocas ciudades europeas alcanzaban ese tamaño. El Imperio Mexica no era un estado centralizado al estilo europeo, sino una red de ciudades sometidas que pagaban tributo. Guerreros, sacerdotes y gobernantes sostenían un sistema donde la religión y la política eran inseparables. El equilibrio del universo dependía del sacrificio humano. No era un acto arbitrario. Era, dentro de su cosmovisión, una necesidad cósmica. Pero aquí viene lo interesante. Ese imperio poderoso no era amado por todos. Muchos pueblos sometidos resentían el peso del tributo y la dominación militar. Y en 1519 apareció un factor inesperado. Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo de México con apenas unos cientos de hombres. No era una gran fuerza militar. No tenía miles de soldados. No tenía una superioridad numérica aplastante. Entonces, ¿cómo fue posible que un imperio cayera ante tan pocos? La respuesta no está solo en las armas de fuego o en los caballos. Está en las alianzas. Cortés supo aprovechar las divisiones internas. Pueblos como los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas, vieron en los españoles una oportunidad para debilitar a Tenochtitlan. Lo que parecía una invasión europea fue también una guerra interna mesoamericana. En noviembre de 1519, los españoles entraron en Tenochtitlan y fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma II. Durante mucho tiempo se difundió la idea de que los mexicas confundieron a Cortés con un dios. Sin embargo, la mayoría de historiadores actuales consideran que Moctezuma actuó estratégicamente, intentando ganar tiempo ante una amenaza desconocida. La tensión creció rápidamente. En 1520, tras un levantamiento en la ciudad, los españoles intentaron huir durante la llamada Noche Triste. Muchos murieron en los puentes mientras intentaban escapar cargados de oro. Parecía el fin de la expedición. Pero entonces ocurrió algo decisivo. La viruela, enfermedad desconocida en América, comenzó a propagarse. Sin inmunidad previa, la población indígena sufrió una catástrofe demográfica. En algunas regiones, la mortalidad superó el 50% en pocos años. Y esto cambió el destino de dos continentes. En 1521, tras un largo asedio, Tenochtitlan cayó. Sobre sus ruinas se fundó la Ciudad de México. Nacía el Virreinato de Nueva España. España no solo impuso dominio militar, estableció una estructura administrativa compleja. Virreyes, audiencias, cabildos. Se implantó el cristianismo, se reorganizó la economía y comenzó un proceso profundo de mestizaje cultural y biológico. La población indígena disminuyó drásticamente en el siglo XVI, principalmente por enfermedades. Al mismo tiempo llegaron colonos europeos y personas africanas esclavizadas, formando una sociedad diversa y jerarquizada. El sistema de castas clasificaba a las personas según su origen: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes. El lugar de nacimiento determinaba privilegios y acceso al poder. Sin embargo, Nueva España no fue una colonia marginal. Se convirtió en uno de los territorios más importantes del Imperio español. La plata de minas como Zacatecas y Guanajuato alimentó la economía global. A través del galeón de Manila, México se conectó con Asia, transportando mercancías entre Acapulco y Filipinas.
fue uno de los primeros sistemas verdaderamente globales de comercio. Pero bajo esa aparente estabilidad crecían tensiones. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, acumulaban riqueza pero estaban excluidos de los principales cargos políticos. Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa empezaban a cuestionar el orden monárquico. Y entonces llegó 1810. La madrugada del 16 de septiembre, el sacerdote Miguel Hidalgo lanzó el llamado que se conocería como el Grito de Dolores. Invitó al pueblo a levantarse contra el dominio español. Lo que siguió no fue una revolución ordenada. Fue una guerra larga, compleja y fragmentada. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, pero el movimiento continuó bajo otros líderes como José María Morelos. La guerra se extendió durante más de una década, y aquí viene un giro inesperado. Agustín de Iturbide, antiguo realista, cambió de bando. En 1821 proclamó el Plan de Iguala, que proponía 3 garantías: religión católica como única, independencia de México y unión entre grupos sociales. Ese mismo año, el ejército trigarante entró en la capital. México se convirtió en una nación independiente. España reconocería formalmente la independencia en 1836. El siglo XIX fue turbulento para ambos países. México enfrentó invasiones, conflictos internos y cambios de régimen. España perdió la mayor parte de su imperio americano y entró en un periodo de redefinición nacional. Pero la relación entre ambos no desapareció. En el siglo XX, durante la Guerra Civil Española, México recibió a miles de exiliados republicanos. Intelectuales, científicos y artistas encontraron refugio al otro lado del Atlántico. Fue un momento en que la historia compartida se transformó en solidaridad. Hoy, España y México mantienen relaciones diplomáticas, económicas y culturales estrechas. Comparten idioma, intercambios comerciales y vínculos históricos profundos. Pero la memoria de la conquista sigue generando debate. Para algunos representa opresión y destrucción. Para otros, el origen de una identidad mestiza que define a gran parte de América Latina. La historia no es simple, no es blanco o negro, es una red de decisiones humanas, circunstancias inesperadas y consecuencias imprevisibles. 5 siglos después, el encuentro entre España y México sigue moldeando identidades, discursos políticos y debates culturales. Lo que comenzó como una expedición marítima terminó creando un puente permanente entre 2 continentes. Y quizás la pregunta más importante no sea quién ganó o perdió, sino cómo ese choque de mundos dio origen a algo completamente nuevo. Porque entender esa historia no es solo mirar al pasado, es comprender el presente. Y quizá también imaginar un futuro donde la memoria sirva para construir y no para dividir.